Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Templo Interior. El día de hoy te voy a hacer un review de este hermoso libro llamado Acunando la Luna, Despertando al Sol. Bienvenidos. Despertando la Luna y Acunando el Sol de María Andrea García Medina es un libro que nos invita a reflexionar acerca de los duelos que tienen que ver con pérdidas gestacionales. Es decir, está enfocado a solucionar, entender cómo es que se viven los procesos de gestación a nivel no solo físico, emocional y mental, sino también lo maravilloso de este libro es que nos permite pues ver esa parte también energética, espiritual, de magnetismo, que a veces es tan importante en pérdidas como estas o en procesos que nos cuesta trabajo entender, pero que son muy valiosos para la empatía y el amor hacia nosotras mismas y hacia los demás. Les voy a leer uno de mis fragmentos favoritos, un mini pedacito. Dice, citando un artículo muy valioso de Bethany Webster, la ruptura del linaje materno y el precio de volverse auténtica. En un párrafo dice, aunque seamos mujeres adultas, añoramos a nuestra madre. Puede ser desgarrador sentir este anhelo y saber que ella no pudo satisfacerlo. Ella hizo lo que pudo. Es importante enfrentar este hecho y llorarlo. Tu anhelo es sagrado y debe ser honrado. Dejar un espacio para el duelo es una parte importante de ser una buena madre para ti misma. Es hermoso, porque usando o de alguna manera retomando lo que les cuento del duelo gestacional, también nos involucra mucho en la reflexión de la maternidad, de cómo nuestra madre o nuestro ser madre nos lleva a unas circunstancias o a otras. Lo que les acabo de leer nos está hablando de algo que yo considero vital para todas las personas, sean hombres o mujeres. Un día, cuando eres adulto o adulta, tienes que convertirte en tu propia mamá y dejar de reclamarle a la tuya. ¿Por qué? Porque ella lo hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Pero eso no quiere decir que tu dolor por lo que te faltó no sea válido. Que tu niña interior, que en tu existencia no sientas estos dolores y que no sean importantes para ti. Hay que honrarlo. Y como nos bien dice María Andrea, en esa honra vamos a poder sanar. Es parte de ser una buena madre para nosotros. Si queremos maternar a otros, es importante primero serlo dentro de nosotras mismas. Si no, va a ser muy complejo que podamos darle lo que necesitan a nuestros hijos. Esas carencias que adoptamos de nuestro linaje materno, que llevamos o que sucedieron con nuestras madres, pues claro que las vamos a ir arrastrando si no encontramos una forma de hacerlo diferente. Cuando nos encontramos con un proceso de duelo, es un gran momento para hacer una transformación en nuestra vida, de encontrar nuevos significados, de transformarnos de forma profunda y dejar de alguna manera esa muerte que nos dejó una herida profunda por nueva vida. Ese es el planteamiento que María Andrea nos está haciendo con este libro. Quiero decirles que he leído bastantes libros acerca de pérdida gestacional, aborto y demás. Y este libro ha sido de mis favoritos del mundo mundial. ¿Por qué? Porque trata de una forma muy sensible e integral este tema. María Andrea es una psicóloga de Buenos Aires que además de hablarnos desde esta idea psicoanalítica, también pone el corazón, las historias y las anécdotas de diferentes personas para llevarnos por un viaje en donde nos sintamos más identificadas. Ya se los he platicado en otros videos.
A veces el duelo gestacional es un duelo tan invisible, un duelo incluso como pues discriminado, ¿no? Porque no lo ven con el mismo valor que vemos otra clase de duelos, que tiene características muy importantes y que le sirven a María Andrea como pretexto para introducirnos en un análisis profundo de nosotras mismas, de cómo llevamos a cabo estos proyectos y además de cómo podemos ir poco a poco transformando nuestro dolor y convertirlo en vida de nuevo, convertirlo en un arte en el que podamos sentirnos nosotras mismas y conectar con algo diferente después de este duelo, de esta trascendencia, de esta personita especial. Vamos a hablar de miradas abarcadoras, acompañamiento, duelo desautorizado, dolor contra sufrimiento, mujeres que convocan, cómo están involucrados los padres en los procesos, quién decide, cómo manejar la culpa, en fin, ¿no? Las etapas del duelo. Si no tienes mucha idea de cómo manejar este tipo de cosas, realmente este libro te puede ayudar muchísimo a que entiendas muchas cosas del paso a paso y que también entiendes que hay muchas cosas que no sentimos que van, pero a la vez son muy valiosas, como las ceremonias, los conjuros, los rituales, que aunque parezca que no, pueden tener una incidencia importante en cómo nos sentimos. El duelo gestacional tiene una característica importante y eso es que no solo nos remite a eso que pasó, a eso que se cerró, eso que se terminó, esa pequeña vida, si lo quieres ver así, sino también a la forma en la que nos maternamos a nosotras mismas y cómo ejercemos nuestra maternidad y todo lo que significa eso. Entonces, este libro es bastante completo en el sentido de que te va a explicar muy bien cómo manejar esta clase de duelos o varios tipos de duelos. Te va a encaminar en diferentes opciones de sanación o cosas que es importante que tomes en cuenta para entender y suavizar tu proceso de duelo, así como resignificar lo que significa la maternidad dentro de ti, el ser mujer y todos los roles que están vinculados en ello. ¿Qué tal? Está padrísimo, ¿no? Te digo, sinceramente, siempre he sentido muchas posturas políticas, hasta un poco moralistas o prejuiciadas un poco por pensamientos religiosos o de otros tipos en muchos libros que he consultado a través de este tema, si no son médicos. Porque bueno, los médicos no se meten en esas cosas, pero tampoco es sensible. Este libro es súper sensible. Te habla con amor, te habla con delicadeza en un tema tan delicado y te digo, abarca muchos aspectos en los que, aunque sí hay un pequeño tinte político, la verdad es que en general está muy libre de prejuicios y además tiene un tinte, un saborcito que te va a dejar con buen sabor de boca, incluso en estos temas. A mí desde que vi el título ya me llamó, ¿no? Porque no es directamente duelo gestacional, ¿no? O, no sé, cuando cometiste el peor error de tu vida, ¿no? O cómo superar un aborto, ¿sí? Sino acunando la luna y despertando al sol, pues ya desde un inicio te está diciendo, matérnate, cuídate, ¿sí? Acompáñate. La noche va a acabar y vas a terminar despertando en el sol. Hay muchos sistemas. Hay sistemas de sanación, de crecimiento que son rudos. ¿En qué sentido? Te llevan a tus límites y te dicen, si no puedes hacer esto, entonces hazlo, ¿sí? Hazlo y encamínate a romper ese paradigma que crees que no puedes romper. Y te empujan, digamos, que un poco hacia la fuerza o hacia tu sentido de competencia para lograr cosas. No todos crecemos así. A veces eso para muchas personas puede ser agresivo incluso. Esto tiene otro tipo de tono.
El aprendizaje que tiene Acunando la Luna y Despertando el Sol es un aprendizaje suavecito, amoroso, científico, detallado, concreto, pero también con esta parte sensible que te permite entender sin que haya una coacción, sin que tengan que obligarte a pasar tus procesos, sino llevando tu propia naturaleza y haciéndote caso a tu sabiduría interior. Y eso me parece sumamente valioso. ¿Por qué? Porque no somos personas divididas. Porque lo que pasa en el cuerpo también pasa en tu emoción, en tu mente y en tu espíritu, y no lo puedes evitar. Si nos pudiéramos cortar de aquí para abajo, de la vagina para abajo y de la vagina para arriba, pues seguramente podríamos efectivamente tener estos procesos sin ningún tipo de emoción ni mente. Esos que dicen que los procesos de embarazo o incluso los procesos de aborto no te afectan en nada emocional, mental y espiritualmente, a mi manera de ver las cosas, están equivocándose un poquito. Porque aunque sea plenamente físico y no necesariamente tengas que sufrir, sí tienes que saber que va a haber una incidencia, que va a tocarte de alguna manera en tu emoción, en tu mente y en tu espíritu, porque no viven separados. Así que si sientes que necesitas cualquier apoyo cuando estés pasando por una etapa como esta, entonces permítete ser apoyada, ya sea por libros como estos o por personas que te permitan pasar este camino de oscuridad, de confusión, de no entendimiento de las situaciones y volver a despertar tu sol interior. Espero que te haya gustado este review de María Andrea García Medina de su libro Acunando la Luna, Despertando el Sol, y que te permitas conocerla y sobre todo leer. Hoy cada vez menos personas leen porque todo es así, todo es en video, todo es en audio y se nos está olvidando la magia de la lectura. Por favor, lee. Leer ejercita tu mente, pero también puede llegar a tu corazón y a tu alma. Así que permítete espacios de crecimiento, lee libros y cultiva tu espíritu. Espero que te haya gustado. Si así fue, compártelo. Recuerda, tenemos redes en las que te podemos apoyar de una forma más precisa a lo que tú necesitas y estar un poquito más en contacto conmigo. Recuerda, sánate desde adentro y nos vemos en el siguiente video. Adiós.